Olis, ¿cómo andan? Soy la transfilosa no binaria, también llamada Lucas, y hoy les vengo a contar un story time, o como yo mejor digo, les vengo a contar una historia mía, a reflexionar sobre ella y a hacer un análisis crítico y filosófico de cómo cierto fenómeno inserto e intrínseco de la sociedad afectó mi vida. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo fue mi vida creciendo alrededor de la sexualidad, o del sexo, o de la pornografía. Es decir, todo aquello que fue construyendo desde temprana edad lo que hoy en día es mi sexualidad o mi orientación sexual. Para empezar, yo siempre hablo con mis amigues y con mi familia de que siempre fui muy consciente sobre el mundo del sexo, de la sexualidad y del deseo y del amor también, ¿no? Vamos a decirle también a temprana edad del amor. Yo ya tengo recuerdos de cómo a temprana edad, es decir, 8, 9 años, yo ya sabía lo que era el sexo, me masturbaba teniendo fantasías, solamente que las creaba, y ya como tuve el privilegio, se podría decir, de tener una computadora muy temprana edad, ya a los 10 a 11 años tuve mi primera computadora, y a esa edad también empecé a ver pornografía. Yo no era abiertamente gay, pero yo ya miraba pornografía gay, yo ya sabía eso, y tenía una noviecita, pero en realidad a mí secretamente me gustaban los varones. Y era una persona bastante feminizada, como que ya me decían gay antes de que yo pueda asimilarlo y aceptarlo y saber qué significa en mi vida ser gay. Luego, cuando ya tenía 12 años, estaba en séptimo, casi primer año, tuve mi primera experiencia sexual con dos compañeritos, dos amigos de esa época, donde a los dos tuvimos unos intercambios sexuales, ¿no? Hay bastante de experimentación, pero ya desde ese momento yo ya establecí que era seguramente gay, seguramente me atraían las masculinidades, y luego ya empecé como a abrirme más a las nuevas experiencias. Eso fue como mi primera experiencia relevante en lo que es el mundo del sexo, a la vez que yo ya miraba mucho pornografía y ya estaba muy enterado de lo que era el mundo de la pornografía, de la producción audiovisual en torno al erotismo. Me acuerdo que me quedaba hasta tarde buscando en MGM los canales. Después, bueno, como tenía internet, me acuerdo incluso de las primeras páginas que visitaba, que eran estilo foro, cuando el internet todavía funcionaba a través de la línea telefónica. La verdad que eso fue entre los 11 y los 14 años. Después ya tuve una relación mucho más consciente de mi cuerpo, quizás del placer que sentía, de cómo masturbarme, qué me gustaba a la hora de masturbarme, y ya a partir de los 14 años me di cuenta de que prefería masturbarme estimulando mi próstata que utilizando el pene. Siempre lo que yo después nombré como una masturbación contra natura, apropiándome de eso de ser de naturaleza, ya que no estaba acostumbrada a masturbarme utilizando mi pene. Luego, esto fue durante mi adolescencia, obviamente muchas dificultades, no solamente como homosexual, también portando una feminidad y también portando un cuerpo gordo. Era difícil que pueda tener relaciones, ¿no? Además salía a boliches heterosexuales, mis amigas llamaban a todo el mundo, yo no llamaba con nadie, estábamos ahí. Y recién cuando cumplí 18 años y empecé a frecuentar la comunidad gay, yo iba a danza también, empecé a tener como mis primeras relaciones sexoafectivas con hombres. La realidad es que en mi caso, yo siempre hablo de esto, el sexo tuvo en mi vida un rol sumamente importante. Como lo dije en el video que lo dejo arriba en la tarjetita sobre cómo se trans no binaria, para mí mucho de mi orientación sexual terminó andando o construyendo el camino para que hoy en día me diga una persona trans no binaria. Yo ya me sentía por fuera de la masculinidad y me sentía sumamente feminizada y nunca me sentí identificada realmente con lo que ser un varón significaba, desde lo sexual a lo afectivo, a incluso en lo que la sociedad lo conforma, ¿no? Luego obviamente lo empecé como a analizar mejor, pero ya de grande. Ahora sí, en la adolescencia siempre tuve un rol muy, lo que Foucault diría, ciencias sexuales con la sexualidad. Me gustaba enseñar sexualidad, mostrarle. Mis amigas de la secundaria, si miran esto, no me van a dejar mentir, que yo les contaba cómo hacer un buen sexo oral, cómo poder tener buen sexo, qué hay que hacer, qué no hay que hacer.
¿Cómo haces tú para hablar así naturalmente de sexo? Si supieras que no es algo que pienso mucho, como que me sale. Y siempre contaba de una forma de lo que sería ventilar, o siempre estaba contando mis nuevas experiencias sexuales, más que nada en el último año. Recuerdo de haber contado cómo cuando tuve mi primera relación sexoafectiva con un señor más grande, fue la primera vez que tenía sexo penetrativo, porque yo ya había tenido estos encuentros sexuales íntimos, más de experimentación con mis compañeros o con alguna persona. Pero esto fue un momento más relacionado con, bueno, vamos a tener sexo. Y bien, yo igualmente en quinto año estuve de novio un par de meses con un chico que no terminó todo muy rápido, como son las relaciones sexoafectivas homosexuales en la adolescencia, para luego conocer a este hombre. Y digo hombre porque yo a mi esa edad, yo tenía 18, era bastante más grande que yo, que fue la persona con la que tuve relaciones sexuales. Y es una historia muy graciosa porque nos encontramos, no en su casa, que vivía solo, nos encontrábamos en una casa de un amigo que le estaba cuidando mientras el amigo se iba de viaje, y como le quedaba más cerca del trabajo, se quedaba ahí a cuidar el perro, básicamente. Y yo iba ahí, teníamos relaciones sexuales, pero siempre me costaba la penetración. Yo siempre digo que la penetración es todo un tema por todo lo que implica psicológicamente, en el sentido de cómo estamos construidos en torno al ano. Acá hay un libro que lo quiero nombrar porque me parece muy interesante y lo recomiendo, que es Políticas Anales, de Javier Sáez. Dato de color, es el primer libro que yo leí ever sobre teoría queer, que él va a explicar mucho esto de cómo el ano es un principio organizador de la masculinidad en Occidente, cómo la relación que tenemos con el ano siempre está en torno a la virilidad. El más viril, el más masculino es aquel que protege su ano de cualquier cosa que se le pueda introducir en él. Entonces hay una construcción preexistente a querer tener una práctica penetrativa, que uno la ve en la pornografía o sabe que todo el mundo habla del sexo, diría Foucault. Lo interesante es, todos esos miedos se ven muy materializados cuando uno quiere tener su primera vez. El miedo escatológico, vamos a decirlo con las palabras correctas, es el miedo obviamente a esa zona, es una zona sucia, y lo sucio no puede ser parte del sexo, porque el sexo tiene que estar inmaculado, tiene que ser por amor, etc, etc. Ahora de grande me doy cuenta que quizás lo sucio o lo grotesco, lo morboso, también es una zona de reivindicación, es una zona para apropiarse y para también frenar y poder luchar contra todas las heteronormas que nos van mandando cómo hacer nuestra vida, cómo vivir nuestra vida y nuestra sexualidad. Pero en ese momento, no. En ese momento era un chico gay, cis, bastante, por más que tenía mi cabeza bastante abierta ya en ese momento, y más que nada en comparación con otras personas, igualmente seguía reproduciendo muchas estructuras heteronormadas y patriarcales. Bueno, y este chico, vamos a decirle G, con el que yo salía, hubo un punto que siempre me acuerdo de una anécdota cuando fui a la casa de él, que en el medio de luchando con mi cuerpo para poder recibir esa penetración, tiré un vaso de coca, manché un libro de la amiga, unas locuras. Cuestión que pude tener mi primera relación sexual con él. Después obviamente nos peleamos y nos distanciamos, pero ahí yo empecé a darme cuenta de cómo el sexo cumple un lugar en mi cuerpo y en mi vida que es de reivindicación y realmente empoderamiento. La forma en la cual en ese momento sentir que otra persona, independientemente de mi género, de mi cuerpo, de cómo se vea, por el simple hecho de verme como un objeto sexual a penetrar, me estaba dando la capacidad a mí de apropiarme de ese cuerpo que había sido tomado. Esto es algo que muchas veces no se habla, y muchas veces se le habla de la otra manera, como hay ser una cosificación, un objeto, es malo intrínsecamente. Bueno, yo no creo que sea malo intrínsecamente, sino que va a depender de cómo vos quieras desarrollar o cómo puedas construir el amor propio o la apropiación de tu cuerpo. Hay gente que no la consigue de esa manera, que lo ve como una presión o como una violencia muy grande. En mi caso fue el camino, la forma que tuve de poder apropiarme de mi cuerpo, de poder hacer parte de mi cuerpo mediante teniendo relaciones sexuales y sintiendo en ese momento, en esos minutos que estoy en esa situación erótica, de que puedo ser una persona querible, que puedo ser una persona deseable, porque justamente todos los rechazos que yo iba teniendo físicamente, sin llegar a la parte de sexo y sin conocer una comunidad gay que quizás sigue siendo muy restrictiva y muy violenta, pues encontrar personas o espacios donde se
fetichicen o exista un morbo sobre la sociedad usualmente lo considera anormal y lo marginaliza, como puede ser tu peso, tener pelos, ser más femenines, ser trans, etc. Me parece que hay un espacio que hay que pensarlo y repensarse para quien desee. De nuevo, yo siempre digo esta frase cuando hablo de pornografía, que voy a hacer un video más adelante hablando de pornografía porque es un tema que me gusta mucho, que investigo mucho, sobre cómo muchas veces ser un objeto es mejor que ser un sujeto que carga con un montón de opresiones y un montón de violencias por el mero hecho de existir. Muchas veces ese momento de que somos un objeto y que somos funcionales a una meta fina y concreta que es acabar, es mucho más gratificante y genera mucho más cercanía con nuestro cuerpo y con lo que somos que quizás pertenecer a una sociedad o a realizar otras tareas que nos recuerdan constantemente del espacio marginalizado que tenemos como gente trans, como gente gorda, como gente peluda, etc. Y todos esos cánones que van saliéndose de la hegemonía de la belleza. Justamente esta semana se habló mucho sobre lo que representa la belleza, sobre lo que representan los cuerpos gordos, sobre lo que es el body positive. ¿Todos los cuerpos son body positive? Es una pregunta muy debatible. Todos los cuerpos pasan por estas opresiones, todos los cuerpos se autoperciben. Esto pasa como con el género. Todos los cuerpos pueden autopercibirse con inseguridades como fuera de la hegemonía, porque esa hegemonía no existe. Como no existe esa masculinidad, como no existe esa feminidad, tampoco existe ese cuerpo perfecto, esbelto, que nos quieren vender como posible. Entonces obviamente que todo el mundo va a sentirse, autopercibirse inseguro y autopercibirse fuera de ese rol hegemónico. Pero es muy distinto las opresiones que se van formando en la sociedad en torno a qué cuerpo tenés. A mí, diga lo que diga, cuando a una persona le caigo mal, lo primero que va a decir, gordo y puto. Migenderearme y hablar de mi cuerpo y hablar de mi orientación sexual. Eso es porque nos reflejamos en una sociedad y esa sociedad es la que va a determinar qué es lo que nos violenta y qué es lo que nos da beneficios. Siendo una persona bella, por más que te autopercibas como insegura, en la sociedad vas a seguir teniendo ciertos beneficios que una persona gorda no va a tener nunca. Bueno, igual me fui un poco del tema, pero quería hablarlo por lo que estuvo pasando esta semana con algunas influencers que influencian virus más que potencialidades. Continúo con el sexo. Bueno, para mí el sexo tuvo ese rol relevante. Yo en un texto que escribí, que lo voy a dejar en la descripción, un artículo sobre pornografía, que igual voy a hacer un video en base a ese artículo luego, hablé de cómo la pornografía y el sexo construye cívicamente a la sociedad. Cómo lo que hacemos en la cama, lo que llamaríamos los protocolos sexuales que decimos, cómo decimos lo que decimos, cómo hacemos lo que hacemos para conseguir ese placer, tienen una relación y una connotación directa con cómo nos movemos y nos desarrollamos en la sociedad, incluso las contemporáneas, porque esto es algo que en nuestro caso se perdió o no se tiene tan conscientemente, pero los griegos lo tenían conscientemente. En la Grecia, más específicamente en Atenas, del siglo V a.C., eran conscientes la forma en la cual el sexo y la forma que tengan sexo estaba muy relacionado con el rol que tenías en la sociedad. Vos no podías tener sexo con una persona que estaba en una jerarquía superior en la sociedad ateniense. Vos en el sexo no podías estar sobre esa persona, tenías que estar siempre debajo de esa persona. Entonces representaba claramente, ellos eran conscientes de esa representación. Hoy en día pasa lo mismo. La heterosexualidad, el principio organizador de las sociedades en Occidente, está sumamente presente incluso en la cama de las personas homosexuales, porque se reproduce mediante prácticas y genera afectos y produce, de nuevo, estos cuerpos o estas corporalidades que van a responder a eso. Por eso tenemos una sociedad falocentrista, porque está pensado que la heterosexualidad es en parte un motor desde el pene hacia una vagina, siempre que esos penes, esas vaginas sean portados por personas cis, porque en el momento que esas personas son trans y deciden jugar y romper con esa validez, la heterosexualidad empieza a perder sus espacios. Pero, repito, yo como fui consciente rápidamente a temprana edad del rol que tenía la pornografía o el sexo en mi vida, me fui formando de esa manera. Encontré ahí mi espacio e incluso hoy en día encontré mi pasión, que es hablar de esto acá en YouTube o hablar o escribir de esto, de cómo el sexo tiene un rol muy relevante en esta sociedad. Foucault tiene una frase muy interesante que es: decirle que sí al sexo no es decirle que no al poder, criticando la liberación sexual de los 70. Es ser conscientes que en ese exceso hay un poder, tanto un poder que te controla y te gestiona, ese biopoder que va gestionando nuestras relaciones interpersonales mediante la conformación de instituciones y de protocolos que determinan nuestras prácticas,
Pero también hay un espacio de agenciamiento y liberación. Foucault hacía BDSM y él decía que en el BDSM estaba ese espacio para liberarnos del deseo y vivir una vida en torno al placer, y que esos placeres no sean los placeres comúnmente construidos, sino buscar otras formas de hacer sentir a nuestro cuerpo placer. Bueno, eso fue básicamente el video de hoy. Contarles un poco mi historia en torno a la sexualidad, al sexo y a la pornografía. Un poco introduciendo un video próximo que voy a hacer hablando bien sobre teorías y argumentos de autores, sobre cuál es la necesidad de no ir en contra de la pornografía, sino repensar las instituciones y las prácticas y estructuras sociales donde la pornografía se inserta. No pensar a la pornografía como el motor de un montón de prácticas violentas y patriarcales, sino pensar que la pornografía se inserta necesariamente en el patriarcado y en el capitalismo. Les adelanto eso, pero lo voy a desarrollar mucho más en otro video. Espero que les haya gustado. Este video es un poco más tranquilo, para que conozcan también un poco de mi historia y de dónde hablo y por qué hablo lo que digo. Y hago 2 aclaraciones finales que me olvidé hacer al principio, que a partir de ahora va a haber, por ahora, por lo menos para estas vacaciones y un poco de agosto hasta que empiece con la facultad y no pueda más, voy a subir 2 videos, los jueves y los domingos. Los jueves va a ser un video más serio, más de un tema centrado, argumentativamente, filosófico, y los viernes voy a hacer los videos más así, haciendo channels de YouTube en base a la filosofía. Puedo hacer un story time, me puedo maquillar, puedo hacer un tag, etc. Siempre llevándole un análisis filosófico, obviamente, que es la centralidad de este canal, pero más relajado los domingos, para que cerremos la semana más relajadas. Y agradecer por los que me están viendo, si les comenten, que den like, que compartan, y que además este video lo voy a estar editando yo, así que no me digan si queda medio feo que se sienta la letra de video a video, porque mi editora rinde y no va a poder editar pero la semana que viene ya sí. Así que nada, compartan, comenten qué piensan, cuéntenme sus historias con el sexo, cómo fue su primera vez, en qué momento, qué piensan de él, qué piensan de la pornografía, así me voy anotando para cuando tengamos el video sobre los debates sobre la pornografía. Y además, compartan, denle like, suscríbanse, que van a venir más videos. La semana que viene voy a estar hablando de xenofeminismo, así que espero que les guste porque es un gran tema. Y nos vamos viendo. Un saludo.